Buenos días. Quisiera comenzar abordar este tema del doctor José Gregorio Hernández, y me voy a quitar mi tapaboca que dice el doctor José Gregorio Hernández en su honor. Quisiera hacerlo con un saludo, como decía el doctor Arturo Uller Pietri en su programa de televisión. Buenos días, mis queridos personas invisibles, porque no los tengo aquí presentes, sino estoy llegando a través de las cámaras, mis amigos invisibles. Me han pedido que aborde la figura del doctor José Gregorio Hernández dentro de la pastoral de la iglesia venezolana y dentro de nuestra pastoral arquidiocesana en concreto. La figura del doctor José Gregorio Hernández está toda ella llena de muchísima historia, anécdotas, es muy rica la personalidad del doctor José Gregorio Hernández, tan rica que entró no solamente a los hogares, a las personas, a las familias cristianas católicas, como era su fe, sino que cualquier tipo de creencia ante la figura del doctor José Gregorio Hernández le impactó tanto que entró a formar parte no solamente de los católicos, sino de los no católicos, de los ateos, de todo el mundo. Hasta llegó a los altares de María Jones, como muchos supimos. Pero eso no tiene nada que ver con la persona. Es la gente, es el sujeto conocedor de esta personalidad quien lo lleva a través de su creencia a la más alta consideración como ejemplo de vida, como intercesor. Mucho se dice que el proceso de beatificación y canonización del siervo de Dios, hoy ya beato, José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio, fue el retardo procesal de su proceso, fue precisamente porque muchos de los espiritistas y de todas estas religiones ancestrales o de tipo esotéricos y tal, lo tomaron como figura. Nadie puede ponerle límite a las personas como piensan, como sienten, como creen. No tiene nada que ver el que la figura de José Gregorio, precisamente, es tan grande la figura, es tan universal la figura, que trasciende completamente el marco de una vida ejemplar dentro de nuestra fe cristiana católica. Por eso hizo lo que hizo. Pero desde siempre, el pueblo venezolano, desde el propio momento de su muerte en 1919, como supimos, fue arrollado por un vehículo en la Caracas de entonces, desde ese mismo momento, fue un santo. Ya la gente lo declaró santo. ¿Y por qué lo declaró santo? Por un testimonio de vida. Un testimonio de vida que para nosotros es ejemplar en muchas de sus facetas personal. La historia comienza, como todos sabemos, en Ignotú, en 1864, hijo de una familia numerosa. Desde niño, una fe muy grande, una fe cristiana católica muy acendrada, muy preocupado por el ejercicio de su fe, pero al mismo tiempo José Gregorio fue un alumno aventajado, siempre tuvo disciplina para los estudios, todo el tiempo. José Gregorio le gustaban los estudios. Por eso, una vez culminado el bachillerato, hacen todo lo posible su padre por venirse a Caracas para su preparación en la educación superior. Y aquí hay algo que puede servir de ejemplo. Nosotros decimos que la educación o la profesionalización de los hijos es decisión de los hijos. Los hijos estudian lo que quieren, y normalmente uno escucha a los papás decir: no, yo a mi hijo no le voy a imponer ninguna profesión. Él va a llegar a ser libre y en algún momento él va a decidir lo que quiere ser, porque le tiene que gustar aquello, se tiene que enamorar de los estudios y de su futura profesión. El caso de José Gregorio no. Para que ustedes vean,
Su deseo era estudiar abogacía, leyes, derecho. Y estaba ya casi decidido, le gustaba el derecho. Sin embargo, su papá, viendo las carencias que tenía en el pueblo de Ignotú y en todos los pueblos andinos de médicos que pudieran curar a los enfermos en esa zona, sobre todo en la zona andina, le dijo: hijo, tú deberías estudiar medicina. Creo que la medicina no, y te vienes acá para que cure a los enfermos de nuestro pueblo, de nuestro caserío, de este sector de Venezuela que está muy desatendida, muy desatendida. Podemos imaginar al comienzo del siglo XX la situación en que se encontraban esos pequeños pueblos, aldeas y comarcas de nuestros estados andinos. Por eso fue enviado a Caracas, justamente a ingresar a la Universidad Central de Venezuela a hacer sus estudios de medicina. Y lo acogió porque fue un consejo de su padre. Para que vean, hijos, nunca hay que desatender el consejo de su padre, porque después que fue médico y ejerció la profesión con el amor con la cual la realizó su vida profesional, siempre estuvo agradecido a su papá, que le dio el consejo de que estudiara medicina y no leyes, como era su primer deseo, su primer deseo. ¿Qué decimos de José Gregorio a grandes rasgos? ¿Qué personalmente encuentro yo de misterioso en su vida? Ciertamente esa vocación al sacerdocio que siempre la acompañó, que la manifestó tardíamente, muy tardíamente, y que uno no veía cómo después de una vida tan llena, porque no solamente se graduó de médico, ejerció la medicina, sino que por su calidad de estudiante, ¿verdad?, fue enviado a París a especializarse en lo que todavía la Universidad Central de Venezuela no tenía absolutamente nada claro en aquel entonces, que eran las bacterias, las virosis, la fisiología, la histología, y todo eso fue él a buscarlo, nada más y nada menos que al centro más grande que había en aquel mundo, en el primer mundo, como decimos hoy, que era Francia, en París, para ir ante esos sabios como Louis Pasteur al Instituto Pasteur a especializarse en microbiología, parasitología y todos estos animalitos que siempre han ocasionado bastante mal, incluidos los virus, como el que estamos padeciendo en los actuales momentos en el mundo entero, como es el COVID-19. Pues bien, allí se estuvo cercano a lo más granado de los investigadores de la época. De manera que cuando regresa a Venezuela no podía hacer otra cosa. Tenía que ir de profesor y jefe de laboratorio de parasitología, de microbiología, de fisiología y también de histología, del estudio de los tejidos, justamente en la Universidad Central de Venezuela. Fue quien inauguró esos cursos que no había. Se trajo el microscopio. No había microscopio en Venezuela en ese entonces. Se trajo el microscopio. Es decir, que fue un hombre demasiado adelantado en la Venezuela de comienzos del siglo XX, finales del XIX y comienzos del siglo XX, al cual se entregó alma, vida y corazón, primero a su profesor, a su condición de docente, de profesor en esta materia, para estar a la altura de las mejores universidades del mundo en estos campos, en el campo de lo cual era su especialidad. Y esto hace que el doctor José Gregorio sea un profesor impresionante. Todos sus compañeros profesores, sus colegas profesores, hablan de él en los escritos. Se tiene mucha recopilación desde el momento en que murió, los elogios fúnebres y bueno,
muchísimo, muchísimo. Se tiene biografía y bibliografía, o mejor dicho, bibliografía de la biografía del doctor José Gregorio Hernández. Se tiene mucho material, y uno conoce en esas transcripciones, en esos escritos, cómo era apreciado como un magnífico profesor, como un profesor puntual, exigente a sus alumnos, que se ganaba el cariño de los alumnos porque sentían que realmente José Gregorio era alguien que le transmitía en su conocimiento, le transmitía algo más que el conocimiento, pasión por los estudios de medicina. Por eso, tanto así que justamente el doctor José Gregorio, una vez que ya estaba el profesor y el ejercicio de su medicina, la cual nunca abandonó, la ejercía en su propia casa. Visita a los enfermos que lo llamaban en la Caracas de entonces, y en su propia casa puso su consultorio donde atendía cualquier número de personas a su regreso de la universidad. Dicen más o menos que hacia la 1 de la tarde ya él tenía la cola de gente esperando para ser recetada por el doctor José Gregorio Hernández. Ahí vienen todos esos testimonios de las personas que vieron el médico de los pobres, un hombre que no exigía ni siquiera a las personas. Hay una buena anécdota. Llegó una persona adinerada, lo estuvo tratando durante un mes, ya estaba sano, y el doctor, él le pregunta: doctor, ya lleva usted un mes tratándome, ya me siento bien, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le tengo que pagar? Y el doctor le dijo: no, mira, yo sé que has estado por largo tiempo sin trabajo, no has estado trabajando, es decir, no has estado produciendo, así que dame lo que quieras, dame lo que considere justo, o mejor dicho, lo que considere, porque yo no tengo ningún interés en absoluto, no tengo ningún interés en hacerme rico, ese no es mi fin, sino lo único que quiero es obtener de la profesión, de la medicina, solamente para mis gastos de vida, para mis gastos personales, mis gastos de vida, y para comprar libros. Así mismo le contestó: y para comprar libros. Yo no tengo otra necesidad material. Y el hombre le entregó 3 morocotas. ¿Está bien así, doctor? ¿Cómo? 3 morocotas. Esto es una cosa de loco, ese pago. No, tome 2, me quedo con una. Es decir, era un tipo que realmente, y a una persona que tenía dinero, al pobre, nada, cero, nunca. Más bien le daba las medicinas. Él mismo, hay demasiados testimonios que él iba a la farmacia, compraba los medicamentos y se los traía al paciente y le decía: tome, esto es lo que usted va a tomar. Es decir, es un hombre totalmente desprendido, totalmente entregado a su profesión, con todo el deseo realmente de hacer todo lo mejor, porque tenía un amor a su vocación de docente, amor a su vocación de investigador y de científico, amor. Pero de repente, lo que yo les decía, de repente llega y dice que va a realizar su sueño de siempre, que va a hacerse sacerdote. Nadie podía entender eso. Ya era un adulto, plenamente consolidado en su servicio médico y en su condición de docente universitario. Aquello extrañó a todos quedaron muy extrañados con esa actitud de José Gregorio. Lo veían ir a misa todos los domingos, todos los días, recibir la comunión, un hombre de oración, todos sabían su condición de vida de fe, práctica de religiosidad realmente acentrada en el fondo de su corazón, pero nunca había manifestado esa posible vocación al sacerdocio. Y me extraña todavía que elige ser cartujo. Como todos sabemos, los cartujos, la congregación de los cartujos, es quizás la congregación religiosa de mayor austeridad que existe en la Iglesia Católica de todos los tiempos. San Bruno es el que inspiró las cartujas.
y los reglamentos de la Cartuja con una exigencia tremenda de una vida realmente apartada totalmente del mundo para la oración y el trabajo manual. Ahí no se hace más nada sino orar y el trabajo manual para poder producir en la misma Cartuja los bienes necesarios para su mantenimiento. De manera que el horario de la Cartuja es realmente algo muy duro. No todo el mundo puede tener la rigurosidad, la austeridad de la vida de un cartujo. Pero me llama más la atención que los cartujos no es una congregación, no es una vida religiosa clerical, no son sacerdotes los cartujos. Los cartujos son laicos que se dedican, se consagran totalmente en su vida, por supuesto, con los votos, pero a vivir esa vida de austeridad y de penitencia. Esa es la vida de los cartujos. Apenas siempre en la Cartuja hay un solo sacerdote, que es el confesor, y es el que celebra la Eucaristía o impone los santos óleos en el momento de la unción de los enfermos. Es decir, esos sacramentos que solo pueden ser administrados por un sacerdote, hay uno solo, siempre hay uno solo, y se encarga de eso. El resto son monjes laicos. Por eso me extraña que José Gregorio, vocación sacerdotal, elija una congregación laical, por decirlo. El laicado son todos monjes, pero laicos, no monjes sacerdotes, como por ejemplo podemos ver otras congregaciones que son clericales completamente, pero ellos no, la Cartuja no. Por supuesto, él va allá porque lo manifiesta en muchísimas sus cartas, que su sueño fue siempre eso. Y en las cartas dice que él se siente a gusto en la Cartuja, a pesar de la dureza. Más o menos supe lo que es la vida de la Cartuja en 1982. Bueno, una de las últimas visitas al Límina que hicimos los obispos venezolanos al Papa, eso se llama la visita ad Limina Apostolorum, que vamos a presentarle el estado de las diócesis al Santo Padre y sobre todo a recibir de él los lineamientos de la pastoral, de la acción pastoral en nuestra iglesia. Eso se hacía antes cada 5 años según el Código de Derecho Canónico, pero que va después con la multiplicación de los obispados, de distintas conferencias episcopales, los viajes que el Papa hace durante el año, sobre todo Juan Pablo II, hizo que se retrajera. Entonces ya no eran 5 sino 7, y ahora la última fueron 9, es decir, 9 años entre una visita a la otra. Pero en una de ellas fuimos a la famosa Cartuja de Farneta, que queda cerca de Lucca, en la Umbria italiana, en la provincia. Fuimos por Montes de Oca. Esa vez todos los obispos nos pusimos de acuerdo un domingo en ir hasta la Cartuja, conocer la Cartuja. Me acuerdo que también fuimos al cementerio de Lucca, donde estaba el Monseñor Oriano Quilici, nuncio apostólico en Venezuela durante unos 14 años. Prácticamente casi todos los obispos venezolanos de ese momento habíamos sido nombrados en su época por el Papa Juan Pablo obispo o trasladados de una diócesis a otra, donde siempre intervino el nuncio, que era Oriano Quilici, muy querido por todo el episcopado venezolano. Y como él era de Lucca y estaba enterrado en Lucca, me acuerdo que fuimos hasta allá a rezar un responso y encontrarnos con la familia de Oriano Quilici. Pero esto es un paréntesis sobre que nos permitió estar cerca de la Cartuja, ahí en Lucca. La vida del Cartujo, mi primera impresión es lo frío que son. No son celdas, uno dice son celdas, un cuarto. Yo creo que un cartujo, viviendo la experiencia de Cartujo, en un cuarto 3x3, yo creo que termina mal de la cabeza.
No es así. Yo diría que es más o menos un apartamentico. Un apartamentico que fue lo que yo vi. Y visitamos los obispos la celda, porque así le dan ese nombre a los cuartos, a las habitaciones, la celda donde estuvo José Gregorio Hernández. Esa habitación tiene una plaquita: siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández. Allí fue los 9 meses que tuvo José Gregorio como novicio. Allí estaba la plaquita. En esa celda, mientras que no pudimos, y el prior que nos recibió en la Cartuja, superior de la Cartuja, nos indicó que no así podían haber identificado la celda donde estuvo Salvador Montes de Oca, pero que por los escritos de Monseñor, las cartas de Monseñor, que él hablaba de que se recordaba, Monseñor Salvador Montes de Oca, que cuando sonaban las campanas del pueblito de Farneta, allí él se recordaba de su calora de la infancia. Entonces, si era así, el único sitio que se podía ver el carrillón de campana de la iglesia del pueblo es justamente una de las celdas. Y entonces el prior decía, posiblemente Salvador Montes de Oca, el segundo obispo de Valencia, estuvo en esta celda, Eso es una hipótesis. Pero la de José Gregorio Hernández, debidamente identificada por número y todo en los registros de la Cartuja. Pero es un espacio, uno entra, hay como un primer, vamos a decir, lobby, pequeño lobby de entrada. A la derecha hay un cuarto donde se le deposita la leña. Allí se deposita la leña que va a ser utilizada durante todo el año en la estufa. Eran estufas de leña, y ahí el frío, en esa parte centro-norte de Italia, el frío es fuerte, muy fuerte en invierno. Bueno, ahí le daban la leña, le colocaban la leña. Después venía la habitación, su habitación, una mesa de estudio, una pequeña biblioteca para libros de oración y libros de estudio, su camita, la camita donde reposaba, la estufa, que le daba un poquito de calor también a través de como una especie de chimenea al otro ambiente de la casa, al otro ambiente del apartamentico. Y después un pasillo, entrando a la izquierda al fondo, su baño, era el baño. Pero había una puerta de su habitación, de la habitación, hay una puerta que daba a un jardín, diríamos de, ¿cuánto el tamaño? Puede ser unos 6 por 7 metros, unos 40 metros cuadrados, diría yo, donde en esta época, la época que lo visitaba, creo que fue en el 1992, esa visita, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente. El monje se puede dedicar a cultivar flores, hortalizas o cualquier otra cosa. Es decir, es libre de cultivar lo que desee. No está obligado a cultivar hortalizas o legumbres como era anteriormente. Ya a lo mejor tienen otra forma de acceder a los bienes necesarios para la comida, para la preparación de la comida, de los alimentos. Por eso, esas eran las celdas de Farneta donde estuvo José Gregorio. Gracias a Dios la visitamos. Nunca se me olvida que en ese lobicito de entrada hay una palmera que está en la esquina allí. No sé qué significado tiene, pero estaba una palmerita allí como de adorno. No estaba ocupada. No sé cuántas celdas puede tener la Cartuja de Farneta, porque tiene 2 partes. Una primera parte y una segunda parte, después de una especie de ¿cómo se dice?, de arcos. Hay otra segunda parte más allá. En ese momento que visitamos la Cartuja, los obispos venezolanos, habían 17 monjes nada más. 17 habían en ese momento, con los cuales compartimos la Eucaristía. Celebramos la Eucaristía en la capilla donde celebraba Montes de Oca. La Cartuja tenía un sacerdote, como le dije antes, y cuando llegó Montes de Oca, que era obispo, los dos se repartían
los ministerios estrictamente sacerdotales del servicio en esa cartuja, la de Farneta. Pues bien, desafortunadamente, tampoco desafortunadamente, siempre su director espiritual, el prior, el maestro de novicio, vieron que no era la cartuja la vocación destinada para él, que lo veían demasiado activo, un hombre que había practicado la medicina, que tenía esa solvencia desde el punto de vista como profesor universitario, lo veían como muy dado al trabajo apostólico, al trabajo apostólico, y le dijeron: esta vida de contemplación y de penitencia no es para usted no está llamado a esta vida. Y le dijeron: mejor si quiere ser sacerdote, vaya a su tierra, a Venezuela, puede ser sacerdote jesuita o puede ser sacerdote diocesano. Así que tome su libertad, pero esta vida no es para usted. No vemos que usted tenga esta vocación. Su vocación, como usted dice, al sacerdocio, es un sacerdocio tipo jesuita, vida religiosa, pero no como esta, tan estricta, una vida religiosa, o dedicada a los estudios, como siempre los jesuitas en sus universidades, formándose, estudiando, o la vida diocesana, sacerdote diocesano, de la pastoral diocesana. Es así como se pone en contacto con el obispo de Caracas, el arzobispo de Caracas, que fue, en ese momento era Monseñor, que él fue el fundador de las Siervas del Santísimo Sacramento, y lo recibe en Caracas y lo manda al seminario de Caracas. Sí, ingresa al seminario de Caracas, ya era mayor y tenía que ahora al seminario de Caracas como muchacho joven, y ya era un profesional, un profesor, adaptarse a la vida de un seminario, una persona adulta, con la experiencia de vida del doctor José Gregorio Hernández ante unos muchachos de bachilleres que comenzaban su filosofía. Realmente fue un desfase que lo llevó nuevamente, porque los alumnos de la universidad querían tanto a José Gregorio, que desde que llegó José Gregorio a Venezuela de regreso de la cartuja italiana de Farneta, todos se pusieron de acuerdo a exigir que nuevamente asumiera las cátedras que él daba de histología, fisiología, parasitología, microbiología, todas esas cátedras que él daba, que las asumiera, porque era grandemente estimado por sus propios alumnos, De manera que el obispo le tuvo que decir, el obispo le dice: Monseñor Castro, ahora sí, Monseñor Castro, Juan Bautista Castro, él era el arzobispo de Caracas, quien apreciaba, era su confesor. El confesor de José Gregorio era el arzobispo de Caracas, Juan Bautista Castro. Y bueno, le dice: no, yo creo que debes recuperar tu vida de laico, de médico, de profesor. Vuelve a esa vida que allí estás dando un testimonio de vida cristiana, bueno, tan excelente como lo pudieses dar, no cabe ninguna duda, como un sacerdote en nuestra iglesia. Es cuando nuevamente retorna José Gregorio a su cátedra y al mismo tiempo a su profesión de médico de los pobres. Las dos cosas que le apasionaron en la vida, además de Dios y de su fe, que fue todavía mucho más fuerte que estas dos áreas o estas dos facetas de su vida. Pero todavía lo que me sigue extrañando es que ya de 49 años va nuevamente a casa del arzobispo Castro y le dice que él sigue con la vocación sacerdotal, que él siente que está llamado al sacerdocio. Entonces, Monseñor Castro lo envía al Pío Latinoamericano de Roma
Pero Latinoamericano es una institución más que centenaria, donde muchísimos sacerdotes latinoamericanos hemos tenido el privilegio, yo entre ellos, de ser enviado a Roma al Pío Latino para hacer estudios superiores en las áreas de la teología, del derecho, de todas las áreas teológicas, como especialización en Biblia, Sagrada Escritura. Pues. De manera que hay una tradición altísima, grandísima, que comienza, por lo menos para nosotros en Valencia, con nuestro siervo, Salvador Montes de Oca, que fue de seminarista, acompañando al arzobispo Ágredo Alvarado de Barquisimeto. Se lo llevó al Pío Latino en una visita al Divino Apostolón y encontró ahí un grupito venezolano que estaba en esa época, estamos hablando de comienzos del siglo XX. Y allí Montes de Oca, no antes, 1800 y tanto, finales del siglo XIX. Entonces, Monseñor Montes de Oca le dicen, déjenlo aquí. Ahora paso a Monseñor Montes de Oca, porque aquí hay una relación entre Roma, Colegio Pío Latino, la Alfarneta, hay mucha relación entre Monseñor Salvador Montes de Oca y el siervo y el beato, el doctor José Gregorio Hernández, en su vida, como que si se entrecruzaran por los mismos caminos. Hay algo allí. Entonces, Monseñor Ágredo le piden que lo deje de una vez, apenas tenía 14 años, 15 años, algo así, que lo dejen estudiar filosofía, y se queda aquí, pero se enferma. Es un problema en Roma con estas personas que fueron enviadas allá, se enferman y le dicen, no, regrese, tuberculoso. También tenía su toque tuberculoso, Monseñor Salvador Montes de Oca, de manera que lo mandan y apenas llega a Barquisimeto, Carora, que era su pueblo natal, le dice a Ágredo, no, usted se va a Guarico y a la zona alta de Lara por el fresco, a pasar su problema respiratorio, y ahí está como por 2 años, Salvador Montes de Oca está como por 2 años superando ese cuadro, y cuando sale del cuadro lo mandan al seminario de Caracas a hacer la teología y termina sus estudios en Caracas. Ese es Monseñor Salvador Montes de Oca. Bueno, el doctor José Gregorio Hernández es enviado al Pío Latino de Roma, y hombre de 49 años, con personas todas, el grupo, he escuchado testimonios, he leído testimonios de mexicanos, compañeros de él, bolivianos, que en aquel entonces fueron compañeros. El Colegio Pío Latinoamericano recibe sacerdotes y seminaristas, en aquel entonces, de toda Latinoamérica, como hoy todavía. El Colegio Pío Latino recibe sacerdotes, ahora es puro sacerdote, de toda Latinoamérica, de países latinoamericanos. Hay un fondo de becas para ellos. Pues bien, José Gregorio es enviado, un hombre de 49 años, con el ejercicio ya de muchos años de su profesión de médico, con su investigación en el laboratorio y su cátedra universitaria, conviviendo con seminaristas y sacerdotes por lo menos 20 años menores que él, y todos dicen que el hombre se adaptó, que fue una adaptación por la humildad, la sencillez de su vida, se adaptó perfectamente. Incluso recibía las bromas de sus compañeros. Siempre cuando nosotros, en el caso mío, cuando yo estaba en el seminario de Caracas, había un sacerdote que lo llamábamos el viejo, el padre Mendoza, después se ordenó, pero era como 20 años mayores que nosotros. Y el viejo Mendoza, hombre increíble también, una personalidad simpaticísima, de buen humor, uno le podía decir de todo y él lo que hacía era reírse. Una personalidad muy especial. Bueno, José Gregorio también recibía todas las chances, todas las cosas de los jóvenes, cosas de juventud, ante él que era el mayor, 49 años. Es una persona
era vista casi como un superior, porque esa era la edad de los superiores del colegio, de los sacerdotes jesuitas, que siempre han regentado el Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Pues bien, ¿qué pasa? Se enferma de tuberculosis. Se enferma de tuberculosis y le dicen, esto no es para usted, este clima no sirve. Entonces se va a París. Ya conocía París, su especialización en París, tenía gente conocida en París, y se va con la firme intención de permanecer y curarse en París. Esa era su firme, por las cartas a su hermano. Uno siente que César, su hermano de sangre, su hermano consanguíneo, César, que se ve que tenía mucha afinidad con él, le escribe diciendo, estoy aquí en París, yo espero que para agosto ya yo esté curado de esta enfermedad, como con intención de volver otra vez sobre su vocación sacerdotal. Pero no, que va. El médico en París que lo trató le dijo, agosto es el último mes que tú puedes pasar en esta ciudad. Si a ti te agarra el invierno, esa tuberculosis no va a ceder y te va a matar. Tienes que regresar a tu tierra. Y es cuando nuevamente regresa a Caracas, a tomar otra vez, por tercera vez prácticamente, por tercera vez, nunca pudo realizar la que él llamó su deseo más íntimo de ser sacerdote. Dios es el que marca la vida, no es uno. Dios le va marcando la vida. Él sintió ese deseo, esa vocación de ser sacerdote, pero el Señor no la quiso para él. Quiso que fuese ese médico de los pobres, ese profesional, investigador, científico, gran profesor de la universidad, y que de esa forma encontrara en el ejercicio de esa profesión, encontrara su realización personal, en otras palabras, su santidad. Por eso la figura de José Gregorio, como me dijeron, enfóquelo hacia la pastoral. La Iglesia en estos tiempos, y sobre todo con esa imagen eclesiológica que nos ha podido transmitir el Papa Francisco en estos 7 años de ministerio petrino que tiene ejerciendo el papado, nos ha planteado una iglesia, una visión de iglesia, de acuerdo al Concilio Vaticano II, por supuesto, pero con el espíritu del Concilio Vaticano II, que tiene que ser una iglesia completamente distinta a lo que nosotros hemos vivido de iglesia, donde la institucionalidad de la iglesia tiene que bajarle, como se dicen los muchachos, hay que bajarle 2 a la institucionalidad de la iglesia. Ya nosotros no somos una institución en ningún parte del mundo donde la palabra es la iglesia. No, ahorita la iglesia es vapuleada por todos lados. Es decir, volvemos, como dice el Papa, tenemos que volver a los orígenes. Tenemos que volver a la iglesia de Jesucristo de los comienzos, a la era apostólica, donde eran una minoría, super minoría, donde estaban siempre perseguidos por el poder político, por el imperio romano, por las religiones de entonces, si eran los judíos tradicionalistas, por todo, por las culturas de la época, esa pluriculturalidad que la Iglesia Católica siempre recibió, lo estuvo como su elemento de alimentación y retroalimentación. Por eso lo vemos en Grecia, la vemos en Roma, la vemos en todas partes, en todo el Mediterráneo. Ese crecimiento progresivo es lo que hoy tenemos que asumirlo. Esta pluriculturalidad, esta posmodernidad, como la habla, este mundo de vacío, como el Papa muchas veces lo habla. Nosotros tenemos que ir a evangelizar, que es nuestra misión, evangelizar los ambientes. Esto nos lleva a que ya recientemente la Santa Sede ha sacado un documento sobre la parroquia misionera de hoy, la parroquia de la gran ciudad. Ya las parroquias rurales
No, eso ya no existe, ya no existe. Ahí ahora es completamente pequeñas comunidades que hay que ir sembrando en todas partes. Ya la estructura esa parroquial, donde el cura está metido en el despacho, esperando a la gente para anotar una misa, para los bautizos el sábado. Papá nos lo dijo en Evangelio Gaudium, señores, hasta los horarios. Los curas tenemos que cambiar los horarios. No podemos seguir con los horarios tal cual. No, nosotros no somos gente de horario. Jesucristo no fue gente de horario, los apóstoles no fueron gente de horario. Fueron los que estuvieron siempre con la gente. Y en esta época, los ambientes hay que evangelizar. En este momento, el ambiente universitario, la figura del doctor José Gregorio Hernández dentro de la pastoral arquidiocesana o de la pastoral de toda la iglesia venezolana, debe enfocarse en ese ambiente. Hay que trabajar con los universitarios. Esa era la pasión de José Gregorio. Y que lo hizo de una manera ejemplar. No es que predicaba el evangelio a los alumnos, pero su vida ya era un evangelio para los alumnos. Ver la puntualidad, las exigencias, la preparación de las clases, eso que impresionó tan gratamente a sus alumnos, como lo revelan muchos de los testimonios de ellos, es precisamente lo que tenemos nosotros que hacer en la iglesia de hoy. Evangelizar con nuestra actitud, con nuestra fe, con nuestra vida, antes que con la palabra. La palabra es la palabra de Dios, es la que nunca cambia, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que hacer de ese evangelio una vida y poderla transmitir así. Eso fue lo que hizo el doctor José Gregorio. Y lo que digo, en el campo de la universidad, en el campo de las ciencias, él discutió, yo no sabía, pero escribió un libro, un artículo, no sé qué fue lo que hizo, la otra vez me llegó a las manos, no sé qué libro de José Gregorio, qué biografía de José Gregorio, me llevó que él hablaba en esa época de José Gregorio, estaba en discusión la famosa teoría de la evolución y la teoría creacionista. Es decir, la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, que creó todo y el hombre a la mujer, a la primera pareja humana. Y José Gregorio dice, sí, Dios es el creador primero del mundo, fue el que inició el mundo, pero al inicio, de la nada, ex nihilo, de la nada, creó todo el universo, como lo dice la Sagrada Escritura. Pero después eso va evolucionando. La materia se va complexificando y el planeta Tierra se va complexificando. Él es el que inicia la vida, sí, pero la vida crece en los océanos. José Gregorio pone aquí que la primera vida que hay animal es en el fondo de los océanos, y eso está demostrado. Ahí comienza la vida, la complexificación de la vida. Del vegetal se pasa al animal, a la vida, de la vida vegetativa, del vegetal, pasa a la vida animal. Los primeros protozoarios están justamente en el fondo marino. Y así se va configurando. Él es, sin apartarse de la teoría creacionista, sabe muy bien conjugar la teoría creacionista. Todo salió de las manos de Dios, pero con una evolución progresiva, de manera que ya fue realmente, y estamos hablando de 1908, 9, cuando publica ese artículo, que para la época era algo, la teoría de la evolución fue aceptada por la iglesia recientemente, por decir algo. Imagínense la conjunción de la creación con la evolución de las dos teorías. Bueno, ya José Gregorio se adelantó a la época. Era un hombre demasiado inteligente, tenía grandes miras para poder interpretar, en este caso, el origen de la vida y el origen del hombre. Por eso, nosotros en nuestra pastoral, y eso es donde la figura de José Gregorio debe ponerse en primer plano, se debe resaltar, es justamente
en los ambientes universitarios, allá hay que evangelizar. En los ambientes de ciencia, de la ciencia y la fe. Eso nunca, siempre tenemos que estar trabajando en lo que llamaba Juan Pablo II en Veritatis Splendor, las dos alas para llegar a Dios, el ala de la ciencia y el ala de la fe. Con esa ciencia y fe podemos llegar a Dios. Justamente ese trabajo también lo tenemos que hacer. Y otros ambientes que en esta época ha adquirido gran fuerza es la comunicación. En esta pandemia, prácticamente la iglesia subpastoral, al no poderse hacer presencial, imagínense la Eucaristía, el sacramento de la confesión, o sea, son todos personales, ¿no? Es la comunidad, es la asamblea del pueblo que alaba, canta, ora, reza, se convive. En esta pandemia, con el distanciamiento social, no hemos podido vivir lo que es con natural a la esencia de nuestra iglesia. No hemos podido, sino que estamos llegando. Hemos tenido creatividad, hemos tenido que desarrollar, no nosotros, la iglesia universal, en todas partes, hemos tenido que recrearnos en cómo llevar el evangelio, cómo llegar la pastoral, cómo llegar la espiritualidad, cómo llegar lo que nos es propio a través de estos medios cada día mucho más potentes, como son los medios de comunicación, pero sobre todo en los últimos tiempos las redes sociales. Entonces estamos llegando con la Eucaristía a través de las redes sociales, a través de grabaciones, a través de la televisión, con televisión libre, televisión restringida, de todas formas, tratando de llegar a través. Y estos medios hemos podido experimentar, en el caso nuestro, en estos últimos 6 meses que llevamos de cuarentena por la pandemia viral, hemos tenido que desarrollar muchas de las comunicaciones de parte de la iglesia hacia toda la feligresía utilizando los medios, y nos hemos dado cuenta que este ambiente de los medios hay que también evangelizar. No fue el medio de José Gregorio, porque en aquella época, pero sí hay una cosa que leí también de José Gregorio. Prácticamente el primer teléfono en Caracas lo instaló él en su casa, porque hay un paciente, un testimonio de uno de sus pacientes, que dice que de repente el doctor se puso a hablar por un tubo, y el tubo que le respondió que no entendía qué había pasado allí. Es decir, así mismo, esa sencillez y simplicidad. Y entonces era eso, instaló el teléfono y el tubo, la manilla para comunicarse, y lograba comunicarse entonces algo positivo con la farmacia. Póngame con la farmacia, llamaba a la operadora, a la telefónica. Después, póngame con la farmacia X. Entonces, mire, necesito tal cosa y tal cosa. Se la traían y él se la daba. No tenía él que irlas a buscar a ver. Para que ustedes vean, el hombre también, además de haber traído el microscopio y toda una cantidad de ¿cómo se dice?, artefactos, por decirlo de alguna manera, propios de su ciencia, de la ciencia y de la tecnología de entonces, incluyó el microscopio. Y bueno, entonces imagínense cómo esta figura del doctor José Gregorio Hernández, de nuestro beato, va a causar ese impacto en la pastoral de la iglesia, como repito, en la pastoral de los ambientes de nuestra iglesia. Yo creo que eso va a ser el gran aporte en la pastoral, en el mundo del laicado, primero como imagen de un laico que encontró en su trabajo, en su vida diaria, la santidad, pero también como ejercicio de esa santidad dentro de las áreas competentes, medicina, investigación, docencia. También nosotros tenemos que ir a evangelizar con José Gregorio
a esas áreas que tanto lo necesitan. Así pues que, queridos hermanos, no sé cuánto tiempo tardé, espero que me reciban y a lo mejor me van a cortar por la mitad, esto está muy largo, entonces me cortan por la mitad, pero no importa. Lo importante es que sigamos orando a José Gregorio, a nuestro beato, para que interceda por Venezuela y por todo el país para el cese de esta pandemia que tanto dolor, tanto drama ha traído a muchísimas familias en el mundo. Con José Gregorio, vamos a pedirle que él, que se dedicó a recuperar la salud de tantos de sus pacientes, también interceda ante Cristo nuestro Señor para que esta pandemia ya cese, se pare. Esta primera pandemia, como decía el Papa Francisco recientemente, que es la pandemia de la virosis, pero hay otras pandemias aún peores, como es la pandemia de la injusticia social. Esa es otra que pudiésemos también tomar la figura de José Gregorio, de nuestro beato, para luchar contra la injusticia social, que es peor pandemia porque deja más secuela de muerte que la propia pandemia viral que estamos atravesando. El Señor los bendiga, los guarde, le mantenga a todos ustedes una fe muy esclarecida para que, como José Gregorio, encontremos nuestra vida santa en el ejercicio real de nuestra vida, en lo que somos, en lo que hacemos, en el hogar, en la profesión, en el trabajo, en lo que hagamos. Eso es la gran figura que nos dejó para siempre el doctor José Gregorio Hernández. Quiero enviar un saludo muy especial al Secretariado Arquidiocesano de Cursillo de Cristiandad en nuestra Arquidiócesis de Valencia, que ha tomado esta iniciativa de presentar la figura del doctor José Gregorio Hernández antes de su beatificación, del acto de la beatificación, de la celebración eucarística que lo llevará a los altares. Ha querido tener esta serie de programas, de conferencias, de charlas, de una cantidad de fórmulas para poder conocer cada día más la figura del doctor José Gregorio Hernández. Mi saludo a todos esos cursillistas que por razones de todos conocidos se marcharon en búsqueda de nueva perspectiva para él y su familia. Hay muchos que no están ya con nosotros, estuvieron con nosotros, pero hay muchos que están fuera y que a lo mejor a través de estas redes sociales y a través de esta, vamos a decir, conferencia, de este diálogo, de esta charla sobre José Gregorio, se van a conectar. Y todos, por supuesto, los que están aquí, los carabobeños, los valencianos, los distintos cursillistas que forman los equipos en nuestra Arquidiócesis de Valencia, que también vaya mi saludo. Todo esto por el bien de todos. Dios me los bendiga.